registro. ¿Preparado? Sí, justo faltan 3 segundos y empezamos en vivo en... Ya está, listo. Muy buenos días con todos nuestros seguidores de Alianza Indoamericana de Desarrollo, a nivel nacional e internacional que nos están siguiendo. Hoy a las 11 de la mañana, hora Perú, la mejor manera de empezar el día, e iniciar nuestro día jueves, es saber las noticias que hay en nuestro país. En el tema político, todos sabrán que estamos ya a pocas semanas de la segunda vuelta electoral entre las candidaturas de Pedro Castillo y señora Keiko Fujimori. Para nuestros compañeros a nivel internacional que nos están siguiendo, también saben que en las anteriores charlas hemos comentado sobre cómo van las elecciones en el país, en un ámbito tan polarizado y tan crítico, dicho sea de paso. Hoy tenemos la presencia de Bruno Schaff, un joven analista político y al mismo tiempo videocolumnista de Perú 21, conocido por muchos de sus segmentos y todo el análisis que hace sobre la situación política que se vive a nivel nacional y también se la ha visto a nivel internacional. Bruno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es todo un placer contar contigo el día de hoy. Muchas gracias, Leopoldo, y a toda tu audiencia. Muchas gracias, Bruno. Quería comenzar con, bueno, obviamente una pregunta cliché, pero que es importante saberlo para que la gente que también es de nuestro país y lo que no es pueda hacer, ¿cómo va la situación económica del Perú? ¿Cuál es la situación? Porque mucho se habla de que el Perú vive una situación crítica, la izquierda da un discurso pues de que Perú está peor que Venezuela, la gente, hay un temor. Cuéntanos, ¿cómo realmente está ahorita la economía del país y qué expectativas hay en los próximos meses? A ver, este año ha sido evidentemente un año más que todo de recuperación con respecto al año pasado. El primer trimestre ha sido relativamente bueno, el segundo también con respecto al 2020, pero en realidad nosotros lo que estamos intentando hacer ahora es volver al 2019, porque el 2020 evidentemente fue el año del COVID, fue el año de la recesión. Ahora nuestro punto es, digamos, volver al pasado. Lo que estamos intentando es volver al 2019. En ese sentido, hay algunos sectores que sí ya están volviendo a la normalidad, por ejemplo, el sector agrícola, el sector minero sí están ya a niveles del 2019, pero hay otros sectores, especialmente servicios, que están muy golpeados y que van a demorar un poco en volver a la normalidad o a sus niveles del 2019. Ahora, para este año la proyección es de que el Perú crezca alrededor del 10%. El año pasado nosotros caímos 13%, es decir, al fin y al cabo, a finales de este año, haciendo sumas y restas vamos a estar todavía en menos 3%, o sea, no vamos a estar a niveles del 2019. Para el próximo año deberíamos crecer 4,7%. Entonces vemos que la recuperación tampoco es tan rápida como debería ser. Hay algunos factores que sí nos juegan a favor, como por ejemplo el precio del cobre, por ejemplo la vacunación internacional que ya está avanzando, la demanda internacional está aumentando, pero especialmente en el caso peruano el precio del cobre es bastante importante. Y bueno, esto se suma a una corriente que es este aparente boom de commodities, este superciclo de commodities que está apareciendo en los últimos meses a nivel internacional. El otro día Goldman Sachs sacó un reporte y ellos señalaban que se podía venir un nuevo superciclo de commodities muy parecido al de la primera década de este siglo, al de los años 2000, cuando apareció este boom de commodities, el Perú creció exponencialmente junto a otros países emergentes y que duró más o menos entre el 2000 y 2014. Entre el 2000 y 2000, entre el 2014 para adelante, se ha invertido muy poco en la explotación y producción de materias primas. Es decir, ahora hay poca oferta. Es por eso que los precios también en partes son bastante altos. Y ahí es que el Perú tiene que aprovechar esta oportunidad, reactivar ciertos proyectos mineros, pero aprender también de la pandemia. Hemos visto que podemos crecer económicamente, el PBI puede aumentar, pero si no transformamos esos recursos que generamos de la extracción de recursos que tenemos en el Perú, lamentablemente el desarrollo no es sostenible porque la gente se resiente, la gente se da cuenta que el Estado no está de su lado y al final el desarrollo no es sostenible. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta oportunidad es aprovechar este nuevo aparente superciclo de materias, aprovechar otras oportunidades que también tiene la economía peruana, pero con la lección del COVID, con la lección de que tenemos que tener un Estado que transforme esos ingresos, esos impuestos generados por la minería, por otras actividades, por el comercio, esos impuestos que van al Estado en forma de ingresos,
tienen que ser convertidos en servicios para el pueblo, en servicios de calidad para las mayorías, que es lo que no hemos visto en los últimos años. En los últimos años, en los últimos 20, 30 años, el Estado peruano ha aprendido a generar ingresos, pero no ha aprendido cómo gastarlos. Y esto es como una casa. En una casa uno puede salir a trabajar a las 5 de la mañana, vuelves a las 24 horas, pero si vuelves a tu casa y te gastas la mitad del sueldo en cosas que no te generan ningún bienestar, te gastas la mitad del sueldo en bebidas alcohólicas y la otra mitad simplemente no la gastas, lamentablemente vas a tener una vida sin calidad. En lugar de gastar tus ingresos en tener un seguro de calidad, educación de calidad, comida sana, en hacer deporte, en lugar de gastar tu dinero de esa manera, si gastas tu dinero de otra manera, vas a tener una vida mala independientemente de tus ingresos. Y eso es lo que ha pasado con el Estado peruano. El Estado peruano, gracias a la Constitución del 92 y algunas reformas que se hicieron, se permitió cierto crecimiento por el lado de los ingresos. Se permitió que los peruanos a la hora de puedan salir a trabajar, crear riqueza, pagar impuestos en el camino y generar ingresos para el Estado. Pero el Estado no ha aprendido cómo gastarlos. Entonces, en esta oportunidad, el crecimiento que tengamos tiene que venir acompañado de un Estado más eficiente. Eso es lo que yo veo básicamente. Veo una oportunidad de rebotar la economía, veo una oportunidad para recuperar el crecimiento, pero ese crecimiento esta vez sí tiene que venir acompañado de un Estado más eficiente que transforme esos ingresos en servicios de calidad. Muchas gracias, Bruno. Tienes mucha razón. Efectivamente, el tema también de la ejecución del presupuesto por parte de las regiones es un tema que es muy controversial porque las regiones no llegan a ejecutar adecuadamente, se dan los famosos elefantes blancos que gastan en obras sin sentido, ¿no? Y hay toda una crisis en base a ello. Y me quedo con lo que tú has mencionado sobre el tema también de la minería, ¿no? Se viene un superávit comercial inclusive que se pronostica para el próximo año. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer en este caso ya que estamos en un escenario político? Chile también es un país minero, Bolivia también, así que nuestros sociedad que en otros países también lo van a ver, es que hay mucha confrontación en base a la minería. Se trata de ver a la minería como el ente malo, el ente que perjudica, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de las protestas en caso de las Bambas, lo que pasó en Tía María, que es aprovechado y politizado por un sector para poder sacar rédito de ello y ver a la minería como algo negativo, cuando en realidad obviamente no lo es. Mis preguntas son dos. ¿Qué se puede hacer primero con el tema de la minería para darle a entender a la ciudadanía, a la población, que esto sí los va a beneficiar a las comunidades? Y lo segundo, ¿qué opinas sobre la propuesta de Keiko, que me pareció muy interesante analizarla, que era el canon comunal? ¿Crees que ello podría ayudar y cambiar esa perspectiva de la ciudadanía y podría quitar ese discurso de la izquierda? Porque al final la comunidad recibiría el dinero líquido y un porcentaje del canon. ¿Qué opinas del canon comunal y cómo se puede hacer para que la gente, las comunidades campesinas entiendan que la minería sí los va a beneficiar? A ver, por un lado está el tema de la comunicación. Lamentablemente el Estado peruano es incapaz de comunicar correctamente sus políticas, las razones por las que hace lo que hace, y es lo que ha sucedido con la minería. La minería, por ejemplo, se dice que no paga impuestos, algunos dicen, yo he llegado a escuchar que dicen que paga el 2% de impuestos, lo que es una mentira absurda. En realidad, en el Perú la minería paga en general de sus utilidades el 47% en impuestos, y si esto lo comparamos con otros países productores en el sector minero, con grandes países productores como Chile, Australia, Canadá, esto está sobre el promedio. El Perú está sobre el promedio en impuestos, está sobre el promedio de los grandes productores en el sector minero. De hecho, en Canadá es alrededor del 35% de las utilidades. Evidentemente, acá me estoy refiriendo a la suma de impuestos, es decir, se incluye el impuesto a la renta, el gravamen especial para la minería, el impuesto especial para la minería y otros impuestos como, por ejemplo, las regalías. Entonces, todo esto sumado lleva al 47% de las utilidades. Entonces, ¿qué actividad te genera ese tipo de ingresos para el Estado? En ese sentido, la minería es una actividad sagrada para el Perú, es realmente una suerte que tengamos a la minería, pero hay que saberla utilizar. Y ahí viene el tema del canon. En el Perú, lamentablemente, sí, lo que comentábamos al comienzo, hemos generado ingresos, pero el Estado no aprendió a utilizar esos ingresos. Es decir, los gobiernos regionales, en este caso, principalmente que reciben grandes sumas de impuestos por parte del canon, que es el 15%, es básicamente la mitad del impuesto a la renta, no han sabido utilizar. Vemos que utilizan el 70%, el 60% de lo que reciben, y lo peor es que ese 60% que sí ejecutan de lo que reciben se va en obras que no tienen el menor sentido,
Yo soy de Arequipa y yo soy víctima de las cosas absurdas que se construyen con los impuestos de la gente. Los gobiernos regionales son muy ineficientes y suelen gastar en cosas que no tienen el menor sentido. Y aparte de eso, ese 60% que sí se ejecuta, un gran porcentaje se va en corrupción. Hemos visto hace unos meses que habían habían 16 gobernadores regionales investigados por corrupción. Entonces, realmente tenemos que mejorar lo que se hace en los gobiernos regionales. Y volviendo al tema de la ejecución del gasto, ese 40-30% que no se suele ejecutar no beneficia a la gente. Entonces, lo que propone Keiko Fujimori en este caso es entregar ese 40-35% a la gente directamente. Algunos dicen que es populismo, eh, pero en realidad, bueno, si no se utiliza ese dinero hay que entregarlo directamente a la gente para que sienta el beneficio. Si las autoridades no van a hacer las obras correspondientes, hay que entregarlo directamente a la gente y a lo mejor así sí sienten el beneficio. Y yo creo que sí lo van a sentir. Si vives por la zona y te cae tu cantidad considerable, recibes tu cantidad considerable por la actividad minera, creo que todos van a empezar a mirar a la minería con otros ojos, y eso evidentemente también tiene que venir acompañado de una campaña de comunicación mucho más efectiva del Estado. Sí, efectivamente, concuerdo con ello. Y creo que también esa propuesta, que por un lado puede sonar populista, yo creo que también debe acompañar una capacitación para que puedan ejecutar muy bien el dinero que recibe la comunidad. Pero va a ser una propuesta, yo discrepo mucho del fujimorismo, pero considero que estas propuestas son muy buenas porque al final va a romper con ese mito de la izquierda y le va a quitar terreno a ese discurso, ¿no? Que es antiminería, antiempresa, y la comunidad realmente va a sentir ese beneficio y va a cambiar, va a cambiar esa perspectiva, y que creo que sería muy bueno y sería interesante analizar si es que se llega obviamente a aplicar. Tengo ya una pregunta adicionalmente, en base, en base al primer tema que estamos comentando, el tema de análisis económico, es que, por ejemplo, acá en el Perú, la ciudadanía está muy alarmada, muy preocupada de que, por ejemplo, si entra Castillo, el tema de la vacunación no va a seguir como está, no se van a comprar más vacunas, que se gasta y creo que ya aseguró 60 millones, que si entra Keiko va a pasar lo mismo, que se va a quitar el trabajo anterior. Bruno, ¿cómo ves el tema del proceso de vacunación? ¿Tú crees que entrando un nuevo gobierno esto se va a detener o se va a volver más lento o automáticamente esto sigue? Porque la ciudadanía está muy preocupada, siente que si entra un nuevo gobierno va a tardar el trabajo anterior y no se van a vacunar todos. Dicho eso, estamos en 2% creo de vacunados, pero poco a poco va avanzando. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que un nuevo gobierno influya en la vacunación o esto sigue automáticamente? Evidentemente esto también depende del nuevo gobierno. Creo que hasta ahora se han hecho algunos esfuerzos y tal vez por el cambio de mando va a haber un espacio ahí en el que se van a detener estos esfuerzos y la vacunación, digamos, no va a ser tan rápida como quisiéramos, pero todo va a depender del siguiente gobierno. Si entra el señor Castillo, evidentemente una persona tan ideologizada va a llevar la vacunación también de una manera ideologizada, y nosotros ya hemos sido víctimas de eso. En los últimos meses del señor Vizcarra, el señor Vizcarra en los últimos meses se radicalizó de una manera sí, increíble. Realmente no sabíamos quién podía terminar siendo ministro. Tuvimos a Zamora, pero ya hasta se hablaba en un momento del señor Franque como ministro. Es decir, se llevó una radicalización que empezaba a afectar a la ciudadanía, y la ciudadanía se daba cuenta cuando los casos aumentaban de manera increíble. Por el lado de Keiko Fujimori, creo que hay un plan más serio. Evidentemente pueden haber algunas deficiencias, pero creo que en general el plan de gobierno de Keiko Fujimori nos lleva por un lado menos ideologizado, mucho más pragmático, y que en realidad nos pone en línea con lo que hacen países que funcionan. En ese sentido, creo que sí, evidentemente un probable gobierno del señor Castillo, evidentemente influenciaría la vacunación, y consecuentemente algo que también le importa a la gente, el bolsillo de la gente, porque si la vacunación va mal, el bolsillo de la gente también va mal porque no hay recuperación económica. Entonces el plan de gobierno del señor Castillo es realmente preocupante por todo lado, por el sector salud, por el sector economía. Es realmente un peligro no solamente para las inversiones, sino también para todos los puestos de trabajo en Perú y para todas las familias. Y aquí, en base a comentando del señor Castillo, Castillo argumenta algo sobre el tema del cambio de constitución, algo que, bueno, muchos de nuestros compatriotas ya lo saben, en otros países también ya se está dando ese fenómeno, por ejemplo, en Chile, ¿no? El tema de nueva constitución. Conversaba incluso un tiempo con personas de democracia directa, bueno, con Navi, conocido, ya desde el 2010, 2011 se viene gestando todo esto. Mi pregunta aquí es,
Bruno, ¿tú sientes que sí o sí se va a dar un cambio de constitución? ¿Cuál es tu análisis en base a ello? Porque muchos dicen, sí, evidentemente, que queramos o no, tarde o temprano vamos a tener sí o sí una nueva constitución, se va a dar. ¿Y qué opinas? ¿Cómo afectaría ello a nuestro país? Porque muchas personas piensan que con un cambio de constitución las cosas se arreglarían mágicamente y tendríamos una economía fabulosa. Coméntanos, explícanos cómo nos afectaría realmente un cambio de constitución y si tú crees que tarde o temprano sí se va a terminar dando. A ver, primero hay que señalar algo. En Perú, si hacemos una nueva constitución, esta sería la 13ª constitución. Es decir, en promedio tendríamos una nueva constitución cada 15 años, un país extremadamente inestable. Y lo que nos demuestra que el problema no es la constitución. El problema, la constitución simplemente nos señala un marco general que nos permite, bueno, mantener un país en orden. Y en realidad, las diferencias entre la constitución del 92 y la del 79 no son tan grandes. En realidad no son grandes, simplemente se cambiaron aspectos clave que sí fueron muy importantes y que nos permitieron salir de la miseria en la que estábamos. Uno de esos cambios, bueno, la independencia del Banco Central y por otro lado, el principio de subsidiariedad del Estado. Este tipo de cuestiones nos han permitido crecer de manera exponencial y generar esos ingresos para que el Estado pueda financiar esos servicios públicos que tanto nos interesan. Una muestra de que la Constitución no es el problema es que, a ver, en los últimos 10 años el presupuesto para salud ha aumentado, se ha duplicado, se ha triplicado, ha aumentado 3 veces. Pero nuestros servicios de salud siguen siendo igual de malos. En ese sentido, el problema no pasa por la Constitución, el problema pasa por hacer una reforma del Estado, que el Estado tenga participación en cines, en fabricando tostadoras, en mineras. No va a hacer que tengamos un Estado mejor, un Estado que nos brinde esos servicios de calidad que necesitamos. Yo siempre lo digo, si no puedes con la tarea de matemáticas, no haces la tarea de química, biología y astrofísica al mismo tiempo. Es igual con el Estado. Si el Estado no puede con educación, transporte y salud, ¿por qué vamos a ampliar las tareas del Estado eliminando este principio de subsidiariedad que incluyó la Constitución del 92? Si el Estado se dedica a hacer otras cosas, no vamos a tener ese Estado que queremos. Entonces, cambiar la Constitución no nos va, no nos cambiar, escribir cosas en un papel no va a mejorar las cosas. Las cosas van a cambiar cuando cambiemos de políticas públicas y tengamos políticos más responsables, y eso pasa también por una reflexión por parte de la población. Si ponemos a los políticos que solemos poner en el poder, no importa la constitución que tengamos, el resultado va a ser terrible. Y en términos económicos, la constitución ha sido bastante buena. Solo desde el 2004 al 2019, la pobreza en el Perú se ha reducido del 60 al 20%. El Perú bajo esta constitución ha sido la época en la que más ha crecido. Entonces, yo no veo razón por la cual la constitución sea un problema, sino más bien pasa por políticas públicas, pasa por un nivel más abajo. También está el argumento de que esa es la constitución del fujimorismo, lo que es una mentira, porque esta constitución se redactó por un congreso constituyente, la constitución fue a referéndum y todos los peruanos aceptaron. Esto es muy diferente al caso chileno, donde sí la constitución, digamos, fue escrita por Pinochet. En nuestro caso, esta constitución fue escrita por un congreso constituyente en el que todos los partidos participaron, excepto el APRA, que no quiso participar en este congreso. Entonces, legitimidad tiene y resultados también. Entonces, no hay razón para estar insistiendo en una nueva constitución. Ahora, me comentas sobre si la batalla está perdida o no. Yo creo que todavía hay esperanza de mantener esa constitución. Que diga que todavía hay esperanza suena a que en realidad ya estamos agonizando, pero en realidad los datos están ahí. Y la verdad es que si no podemos demostrar que esta constitución que ha cambiado el Perú, que ha hecho al Perú un país piloto en Latinoamérica, cuando los datos están ahí, si no podemos argumentar, si no podemos convencer que esta constitución realmente nos ha servido, cuando los datos están ahí, realmente mejor dediquémonos a otra cosa, porque, repito, los datos son increíbles. O sea, la pobreza ha caído, la desigualdad ha caído. Entonces, bueno, simplemente tenemos que dar una batalla. Tenemos también que tener el apoyo de todos los sectores que están a favor de esto, que realmente, por ejemplo, el Estado privado no se compromete, no financia think tanks. Entonces necesitamos la unión de aquellos que creen en la libertad económica y en la libertad política para defender esta constitución como corresponde y no repetir los errores de Chile.
Bueno, y en esa línea, por ejemplo, he escuchado varios sectores que, bueno, ante un inminente cambio de constitución dicen, bueno, si es que se da este cambio de constitución, algunos dicen ya, hay que luchar para volver al espíritu de la constitución de 79, que ya hay varios posturas que de repente se están formando por ahí. Si es que se da este cambio de constitución, ¿cuál crees que debería ser el rol de la derecha en este sentido? ¿Crees que debería hacer una campaña contra la nueva constitución o de repente seguir el juego y de repente luchar por una constitución mucho más liberal? ¿Cuál crees que debería ser el rol de la derecha en este sentido ante un escenario que se podría de repente salir elegido Castillo? Oponernos al resultado sería una cosa totalmente absurda. Si realmente, como, como bueno, parece probable, porque con esta nueva composición del Congreso sí es probable, sí cabe la posibilidad de que se haga un referéndum para una nueva constitución, la derecha en ese caso lo que tiene que hacer es, bueno, bueno, primero hacer campaña en contra de esta nueva constitución y luego, si en caso que el resultado sea positivo y que el resultado sea que, bueno, la gente quiere un cambio de constitución, en ese caso lo que se tiene que hacer es simplemente intentar implementar nuestras ideas en esta constitución, y con esto me refiero a la derecha liberal, me refiero a aquellos que creen en la libertad económica y libertad política. Todos ellos simplemente tienen que tomar participación en este Congreso, en lo que sería una constituyente, e intentar fomentar nuestras ideas de manera que esta constitución no termine siendo una constitución que nos arruine por los próximos 20, 30 años, porque la gente tiene que tener algo muy claro. Primero, desarrollar una constitución te demora 2 años, pero luego la constitución te dura 20, 30 años. Ya vemos que el promedio en Perú es 15 años. Entonces, son 15 años bajo una constitución que en el caso que le regalemos esta constitución a la izquierda, diciendo como el APRA, por ejemplo, dijo en los 90, bueno, no participo en este Congreso Constituyente, en caso que una serie de partidos de derecha liberal o de derecha, por lo menos, digan, no participo en esta constituyente y me abstengo, le estaríamos regalando el futuro a la izquierda y condenando al Perú a la miseria. Porque ya vemos que los puntos que quiere cambiar la izquierda no son ni siquiera, si yo fuese izquierda y quisiera cambiar la constitución, sería un poco más inteligente y diría, quiero cambiar la constitución porque quiero hacer una reforma política, porque veo que la parte política de la constitución falla. Ahí probablemente algunos le darían la razón, porque es cierto, yo también creo que hay que hacer una reforma de la parte política de la constitución, que nos ha generado una serie de problemas en los últimos años, que lo hemos visto, con la vacancia, disolución del Congreso. Hay cosas que hay que solucionar. Por ejemplo, si dirían, por ejemplo, bueno, queremos cambiar y queremos pasar a un sistema parlamentarista, bueno, por lo menos generarían algo de debate, pero cuando van por un lado que es tan dogmático, que es, bueno, volver al Banco Central de Reserva de nuevo dependiente del gobierno y por otro lado acabar con la subsidiariedad del Estado, esa es la receta al fracaso. El Banco Central tiene que ser independiente para que el Perú tenga una moneda estable, una moneda que no esté perdiendo valor cada día como sucedía en los 80s. Y por otro lado necesitamos un Estado subsidiario, como lo señalé al comienzo, que se dedique a tareas clave y no a manejar toda la economía. Entonces, hay todavía cosas por hacer, podemos todavía dar la lucha por la Constitución, creo que no está nada perdido, están los datos ahí, podemos dar la lucha y para eso hay iniciativas como la tuya a través de este espacio, hay otras iniciativas y así más gente se tiene que sumar para difundir estas ideas y también claro, evidentemente hay que cambiar algunos puntos de la Constitución, la reforma política me parece que es súper importante, lamentablemente la última reforma política no ayudó, pero sobre todo defender la libertad económica, la libertad política, eso es clave y para eso iniciativas como la tuya son espectaculares y hay que tener más, hay que fomentar este tipo de iniciativas y apoyarlas. Muchas gracias, Bruno. Sí, justamente esa parte de iniciativas trata, ¿no?, de poder enseñar a las personas o concientizar y dar información sobre qué involucrarían los cambios que vivimos en nuestro país. Justamente nos comentabas, hay un punto que rescato mucho también que mencionas, que es el tema de que todos tienen que participar en casos de este cambio, ¿no? Habla del, por ejemplo, el caso del Partido Aprista, en el cual inclusive Mauricio Müller en una entrevista dijo, pues, no, que era un error no haber participado en el proceso en los años 90 y que al final lo chocó como partido. Y esto también me lleva a la siguiente pregunta, el tema sobre la crisis de los partidos políticos y la crisis política que se vive actualmente. Hay una baja representatividad de los partidos, lo pudimos ver en las elecciones,
Castillo creo que de los votos emitidos sacó 13%, o sea, 13% del país, de los que votaban, solamente votaron por él. En una elección normal de otra época no hubiera pasado Castillo, ni tampoco hubiera pasado Keiko. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ves la situación política? ¿Cómo ves la crisis de partidos? Y si crees que realmente hay una solución para los partidos políticos en el futuro, o estamos ya viviendo una época en que ya no van a existir los partidos y se va a arrugar más que todo a los movimientos regionales, ¿no? A los partidos franquicias. ¿Cómo ves la situación de los partidos actualmente? Bueno, ojalá que no suceda eso que has señalado. Necesitamos partidos nacionales, necesitamos partidos con mucha más llegada. Y efectivamente, esta elección ha sido la muestra de eso. En esta elección hemos tenido 19 candidaturas, y han pasado a segunda vuelta dos candidatos por los que el 80% del país no ha votado. Yo ayer estaba revisando los números de la votación, efectivamente, y aproximadamente el 8% de la población votó por Castillo. De la población electoral, evidentemente, es más, pero de la población el 8% votó por Castillo. Entonces es realmente una situación totalmente sui generis tener un candidato que tiene solamente el 8% del apoyo de la población electoral, en el caso de Keiko incluso menos. Entonces es una crisis realmente grave la que estamos atravesando en el caso de los partidos políticos. Y esta elección a mí en particular me hace recordar la elección del gobierno regional de Arequipa, porque en estas elecciones en las que hay 19 candidaturas, porque básicamente todos los partidos ya perdieron gran parte de su apoyo, y ya todos se presentan y todos tienen posibilidades y se abre la puerta al populismo, la gente está confundida y la gente vota de manera que el resultado termina siendo no racional, porque no es racional, no tiene sentido tener a dos candidatos, como señalaba, por los cuales el 80% de la población no ha votado. ¿Y qué pasó en el gobierno regional de Arequipa? En el gobierno regional de Arequipa, del año 2017, se presentaron no 19 candidaturas, 18 candidaturas. Muy parecido. Casi ninguno de los candidatos, me parece, superó el 10%. Una situación súper similar. O sea, de todos los candidatos, casi ninguno superó el 10%. Y cuando pasaron a segunda vuelta dos apestados por la población arequipeña. Y nadie los quería. Al final, ¿qué pasó? 30% votó por uno, 30% votó en nulo y 31% y algo, un poco más, votó por el otro, y terminó ganando ese tercero, que terminó siendo la peor opción. Y ahora es alguien que todo el mundo lo conoce en Perú, que es Cáceres Ica. Entonces, cuando el sistema partidario está destrozado, la gente está confundida, evidentemente, porque es incapaz, y no es culpa de la gente, es incapaz de ordenar sus preferencias de manera racional. Es mucho más fácil ordenar tus preferencias cuando tienes el Partido Socialdemócrata, Partido Liberal, Partido Conservador, que cuando tienes 19 candidaturas. Entonces, al final, esto nos ha llevado a un resultado que no tiene el menor sentido, y para eso, para solucionar este mecanismo, lo que hay que hacer es tener partidos más fuertes, y eso necesita el apoyo de la gente. Había un premio Nobel de Economía, que se me acaba de ir el nombre, que señalaba que en realidad como que la intención popular, la votación popular, el mandato popular no existe, porque todo depende de los mecanismos de agregación de preferencias individuales, que son las elecciones, básicamente. Todo depende del mecanismo de agregación de preferencias individuales, que son las elecciones. Es por eso que cuando el señor Castillo dice que él tiene el mandato popular, resulta tan absurdo en realidad, porque él está en segunda vuelta porque tiene el 10%, 9% de los votos, pero en realidad no tiene el mandato popular. Él está ahí por un vicio del mecanismo de agregación de preferencias individuales, pero no porque la mayoría de la población lo apoye. En un sistema parlamentario él no tendría la menor posibilidad de llegar al gobierno. En ese sentido, entendiendo nuestro sistema electoral, necesitamos partidos más fuertes para que los resultados tengan sentido. Tal vez en un sistema parlamentario los resultados tendrían algo más de sentido, y no estaríamos en esta decisión que para muchos peruanos, me incluyo, es tan difícil, que es decir, entre dos candidatos por los que yo no voté. Pero sí, la solución para esto es tener resultados, es tener partidos mucho más organizados, mucho más estructurados. Creo que el fujimorismo tiene la oportunidad de salvarse como partido. Creo que, digamos, las circunstancias le han dado una oportunidad histórica de, frente a una opción totalmente antidemocrática, democratizarse, limpiarse, hacer un gobierno bueno y mantener esa estructura
partidaria, y creo que sería bueno que el fujimorismo resista en el tiempo, que no desaparezca. Creo que si se democratizan, creo que si se deshacen de la corrupción que usualmente los ha acompañado en los últimos años, creo que podrían ser un partido interesante que le dé una voz a un sector de derecha más conservadora, pero que siempre necesita una voz, y qué bueno que sea una voz organizada y no diferentes como ha solido suceder en otros momentos de la historia. Entonces, hay que fortalecer estos partidos, no necesariamente el fujimorismo, si quieres en otro, un partido liberal, es hora de un partido liberal, y la izquierda también tiene algunas opciones, entonces hay que apoyar a ciertos partidos y tener partidos con fracciones y no partidos fracción, que es lo que tenemos en el Perú. En este momento tenemos partidos en realidad que podrían ser fácilmente uno. En Alemania, en países desarrollados, los partidos tienen, por ejemplo, el Partido Verde en Alemania, que es un partido más que todo de izquierda, tiene una rama liberal, un poco más de derecha, tiene una rama progresista, tiene una rama muy de izquierda, pero todos debaten en el partido. Igual en partidos más conservadores, el CDU, igual en España sucede lo mismo. Entonces, tenemos que apoyar partidos y aprender aprender a hacer vida partidaria y aprender a entender que los partidos sobreviven en el tiempo y que eventualmente tienen errores, pero que todo depende de la conciliación. Y es algo que sucede también con el APRA. El APRA tiene un montón de defectos y ha cometido un montón de errores en la historia, pero es un partido que ha durado 100 años. Es por eso que podemos culparlos de tantas cosas. Entonces, cuando un partido dura, evidentemente tiene esto, y tiene tantas piedras que cargar. Bueno, ahora lo que tenemos que aprender los ciudadanos es que si apoyamos un partido, entendamos que ese partido va a tener también ciertas piedras, que hay que saber apoyarlo y saber entender que la historia te pone piedras en la mochila. Y bueno, ese es el sistema partidario. Claro, coincido con lo que mencionas, por ejemplo, en el caso del APRA, un partido que ya casi cumple 100 años, y atravesó un montón de críticas, crisis también internas, pero se ha mantenido, ¿no? Al igual también que Acción Popular, que ha tenido muchas crisis. Bueno, actualmente no sé cómo estará la situación, pero veo dos vertientes muy marcadas. Espero que la vertiente del escano se reduzca, viene el Partido de Acción Popular, pero es una opinión propia. Pero no, son partidos que han durado tiempo, que a pesar de peleas que ha habido, o crisis, o críticas en general, se han mantenido porque son partidos como tal, ¿no? Algo que no se ve muchas veces en los movimientos independientes, movimientos regionales, que entran para las elecciones y al final se terminan dividiendo. Lo más probable es que con este nuevo Congreso también varios que han entrado terminen saliendo hacia sus partidos, se formen nuevas bancadas y otra vez se repita la historia. Mi pregunta aquí ya para finalizar este tema del tema de reforma política es, ¿crees que el voto facultativo podría ayudar, aunque sea a mitigar en parte esta crisis política, esta crisis de representatividad? ¿Sería bueno el voto facultativo, el voto voluntario en el Perú, o aún no estamos preparados para que se dé este mecanismo en el país? A ver, el voto facultativo o el voto voluntario tiene un impacto bastante importante en el resultado electoral. Y acá hay que entender una cosa que es bastante polémica, porque tiene que ver mucho con estratos socioeconómicos, acceso a educación, pero hay que ver el caso de Chile, por ejemplo. En el caso de Chile, cuando Bachelet hizo el voto voluntario, volvió al voto voluntario, se vio un impacto inmediato en las elecciones que tuvieron. Me parece que fueron elecciones, me parece que no fueron elecciones presidenciales, fueron otras elecciones, pero se vio rápidamente el impacto del voto voluntario. Y es que los sectores que suelen tener más acceso a la educación, que suelen ser los sectores con mayores recursos, suelen estar más interesados en política. Y los sectores que suelen tener menos interés en política suelen ser esos que tienen menos acceso a la educación, y en consecuencia los que tienen menos acceso a recursos. Y lo que pasó en Chile es que en sectores como Vitacura, por ejemplo, que es una zona, digamos, con muchos recursos en Chile, se vio participación muy alta, del 80%, incluso con voto voluntario, 80, 90%. Me parece que fue del 87%, si no me acuerdo mal. Pero en otros sectores, con menos recursos, como San Bernardo, por ejemplo, se vio que, bueno, el 17% de la población fue a votar. Entonces, la diferencia es clara, y lo que hace el voto voluntario es a esas personas que tienen menos interés en educación, menos interés en la política, que suelen ser aquellos que tienen menos acceso a educación, los saca del electorado que decide quién va a ir a gobernar. Entonces, eso es un poco, puede sonar poco democrático, porque al fin y al cabo
estás como filtrando la elección y retirando a un sector que no quiere ir a votar igual, pero que con el voto obligatorio lo obligas a ir a votar. Entonces, al final también ocurre esto de que dicen, bueno, elección no es totalmente legítima porque la participación electoral fue muy baja. Entonces, es algo bastante complicado que necesita un largo debate. En Perú yo creo que, bueno, el voto voluntario, como te digo, tendría impactos fuertes, impactos bastante amplios en el resultado electoral, pero también, por otro lado, tal vez sería bueno tener un electorado que realmente esté interesado en política, porque independientemente de la situación socioeconómica, del acceso a educación, si estás interesado en política vas a votar. Entonces, tal vez sería bueno tener, por un lado, un electorado que está interesado en política y toma decisiones con convicción, porque lee el periódico, porque se informa, porque sigue a un partido. Por otro lado, en ese escenario los partidos también tendrían, digamos, serían menos populistas, porque para mover a la población, para movilizar a la población a votar, ellos tendrían que ir a buscar a la población. En este momento, por ejemplo, ya explicando este escenario, en este momento, por ejemplo, el Fujimorismo tiene su 8% duro, ¿verdad? Tiene su 8% duro y eso siempre van a votar por el Fujimorismo. Y como tiene el voto obligatorio, van a votar por el Fujimorismo, porque la ley los obliga. Entonces, el Fujimorismo puede desviarse un poquito de ese electorado duro que tiene y apuntar a otro electorado y caer en el populismo, caer en la tentación del populismo. Al igual que la izquierda tiene un sector duro, entonces por ejemplo, miente un poco más para parecer más moderada y cae en el populismo bueno, se beneficia del voto obligatorio. Entonces, el voto obligatorio tiene ciertas ventajas evidentes. Por un lado, un electorado más informado o más comprometido con la política, y por otro lado, partidos que ya no caerían tan seguido en el populismo. Por otro lado, el voto obligatorio te da esa, digamos, legitimidad que el voto voluntario no te da. Digamos, el voto obligatorio por lo menos te asegura que el 80%, 70% de la población vaya a votar, independientemente de si está o no interesado en política. Ahora, en esta elección, en esta última elección, sí resultaba absurdo que que el voto sea obligatorio, porque el Estado te ha tenido metido en la casa durante un año casi, hasta incluso me parece que un poco más, y llega la elección y te dice, bueno, ve a votar, no me importa si estás interesado o estás informado, ve a votar y si no te pongo una multa. Y esto resulta totalmente absurdo. Entonces, en conclusión, esto necesita un debate mayor. Mi preferencia sería que el voto voluntario sería mejor, tendríamos un electorado mucho más informado, el que esté en política, el que esté interesado en política, que vaya a votar. Si no te interesa la política, no vas a votar. Creo que eso nos daría resultados que son, digamos, con mayor calidad, que son los resultados que más esperamos, y no tendríamos, como nos sucede ahora, después de 3 meses de la elección, sale un grupo a marchar y dice, bueno, nadie me representa, pero tuvimos elecciones hace 3 meses, entonces, ¿cuál es el sentido? O sea, y me imagino que ahora va a suceder lo mismo, porque yo te aseguro que sale Keiko Fujimori presidenta y a la semana, 2 semanas, de pronto hay una serie de conflictos mineros por todo el país. De pronto todos se dieron cuenta de la contaminación y se dieron cuenta que la mina les tiene que dar más y se arma conflictos mineros por todo el país que van a poner al país de cabeza. En Lima yo me imagino que también algunos grupos, la generación del Bicentenario y todos estos grupos van a salir a las calles y van a decir, no me representan, pero tuvimos elecciones hace 2, 3 meses, no sé cuánto tiempo pasará para que esto suceda, pero va a suceder y lo que necesitamos es un electorado que realmente, bueno, sepa conscientemente por quién vota y qué espera de esas elecciones. Eh, un electorado más racional sería la palabra. Coincido contigo, y la verdad necesitamos un electorado que sea más consciente, pero también un electorado o una población que si no gana su candidato, respete los resultados, ¿no? Y no quiera imponernos otro candidato o no salga a marchar diciendo que nadie lo representa, desprestigiando o minimizando a los que votaron diferente. ¿No? Que creo que eso en democracia nos está haciendo mucho daño, el tema de que hay un grupo que cree tener autoridad moral para decir, si no votan por este, entonces o no eres peruano o no vales igual que yo porque no tienes mi postura, y creo que eso también nos está haciendo mucho daño. No más problemas, como tú dices, puede que pase, por ejemplo, por el tema de la ley del agro que se derogó el año pasado ya se está, y que se dio una nueva, ya se está hablando incluso de que puede haber nuevas protestas, lo más probable es que de repente haya cuando ingrese Keiko Fujimori o si es que ingresa Castillo. Aquí
Quería hacerte otra pregunta y antes de ir terminando la entrevista porque nos ha quedado corto el tiempo. Ya vamos con las tres últimas preguntas, pero esta antepenúltima pregunta voy a salirme un poco del tema, pero sí me parece interesante preguntártelo porque es un tema que muy pocos lo tocan. Es, por ejemplo, el tema de Aliaga, López Aliaga. No, no tanto de Aliaga como tal, pero sí la temática es Aliaga ha sorprendido, creo yo, porque ha mostrado algo que de repente ya era evidente, pero no, la gente no lo palpaba, que era un voto religioso conservador, ¿no? Que, por ejemplo, en Estados Unidos siento que ha sido con Trump en el 2016, con Mike Pence, que lo ayudó bastante, sale mucho el caso Bolsonaro, y creo que Aliaga pudo identificar estos votos conservadores, estos votos que de repente se han sentido un poco marginados, de repente por estos progresistas, y que vieron en él esa identificación y agrupó muchos movimientos evangélicos pentecostales, y también a Con mis hijos no te metas. Mi pregunta aquí directa es, ¿crees que estamos acá, o en los próximos 5 años, ante un voto evangélico conservador? ¿Hay un voto confesional, hay un voto religioso en el Perú? ¿Crees que se va a dar un fenómeno similar a lo que se dio en Estados Unidos, en Brasil? ¿O crees que no es posible? ¿Cómo ves esa situación? Creo que en el caso de López Aliaga ha encontrado un nicho, y eso era clave en esta elección. O sea, López Aliaga, en realidad, me parece que en ningún momento de la elección, según las encuestas, superó el 10%. Pero bastaba el 10% para pasar a segunda vuelta. Es por eso que López Aliaga tomó relevancia y su candidatura tomó relevancia. Entonces, en realidad no creo que estemos camino a tener un voto religioso que realmente defina una elección, pero sí puede eventualmente definir una primera vuelta. Pero no creo que sea un voto del 30-40% de la población, pero sí creo que es importante para una primera vuelta, y una primera vuelta te abre la vuelta a la segunda, y en la segunda te moderas un poco y ya ganaste la presidencia. ¿Qué es el caso de López Aliaga? López Aliaga hizo algo muy inteligente, digamos, tal vez no intencionalmente, pero fue una buena movida, que fue centrarse en el voto religioso. Encontró un nicho, tal como lo hizo Keiko Fujimori, encontró un nicho que este era 7-8% fujimorista duro. Igual López Aliaga encontró su nicho y trabajó en base de ese nicho. Y logró tener, digamos, reconocimiento nacional. No pasó segunda vuelta, pero ya queda como un político que puede jugar un papel importante en el 26, y ha dicho que ahora se va a presentar a la alcaldía. Entonces, como te digo, el nicho es muy importante, y López Aliaga lo ha encontrado. También hay otras características de López Aliaga que lo hacen un político muy interesante, y es, yo no soy religioso en absoluto, yo soy ateo, no coincido con muchas posiciones que tiene el señor López Aliaga con respecto por ejemplo, cuestiones religiosas, cuestiones eventualmente de educación, políticas, digamos, LGTBI, este tipo de cuestiones, pero sí rescato un par de cuestiones del señor López Aliaga que son muy importantes, y es su capacidad de trabajo. A diferencia de otros candidatos, a diferencia de Hernando Soto, López Aliaga ha resultado ser un tren. Realmente el hombre recorría todo el país, no se detiene, incluso cuando ya acabaron las elecciones sigue haciendo campaña, porque en este momento está haciendo campaña contra el comunismo. Entonces, en ese sentido me parece una persona, y eso yo sí lo rescato totalmente, y hace que sea digamos, un político con mayor valor desde mi punto de vista, y es una persona súper trabajadora y súper comprometida con sus ideas, y eso lo valoro mucho, y creo que le va a jugar a favor, tanto en las elecciones para la alcaldía como en las elecciones del 2026. Coincido con lo que dice también, ¿no? Lo bueno de Aliaga es que ha formado una especie de partido con una similitud en el tema del pensamiento más conservador, ¿no? Cosa que de repente Rano no lo pudo hacer con Avanza el País, que la mitad se consideraba izquierda. Inclusive una vez entrevisté a un candidato por Apurímac que se consideraba izquierda y estaba a favor de cambiar la constitución. Pero en Lima tenemos a un grupo que era derecha, Alejandro Cabrera, Tuela, que son para mí personas muy destacables y muy preparadas, pero eran derecha. Entonces, esa situación creo que también le afectó mucho a Hernando, ¿no? El tema de su partido, que ahora no es su partido, sino es un movimiento aparte, pero que de ahí también le pudo haber afectado en su candidatura. Bruno, vamos yendo a la última pregunta. Sí, ¿nos querías decir algo, creo? Sí, mucha desorganización, te iba a decir. Hay que empezar a trabajar en, digamos, algo que caracteriza a la gente que ha apoyado a Hernando Soto, es que llega a una elección cada 5 años, y cuando faltan 2, 3, 4 meses para las elecciones, empiezan a buscar un octogenario que apoyar, y es lo que ha pasado en la elección anterior con PPK, es lo que ha pasado en esta elección.
y en realidad lo que se tiene que hacer es empezar a trabajar en proyectos a largo plazo. Y este es el momento, o sea, si realmente la gente que apoyó a Hernando de Soto, que es básicamente, principalmente liberales y algún grupo de derecha conservadora, y como tú dices, una mezcla de todo, pero principalmente el proyecto fue inicialmente impulsado por liberales. Si realmente se quiere tener una influencia en el futuro del país, hay que empezar a trabajar en un proyecto a largo plazo, pensando ya en el 2026 e incluso en las elecciones a la alcaldía, porque de otro modo estamos condenados a siempre estar votando entre los que no queremos en el poder. Entonces, o tomas iniciativa o, bueno, estamos como estamos, ¿no? Sí, la verdad, y me parece muy interesante y sería muy bueno y creo que sería muy saludable para el país lo que tú comentabas, que se pueda formar un partido liberal. Creo yo que ayudaría mucho en una organización más que muestre las ideas de la libertad, que al final sea un partido con un proyecto a largo plazo. Ya creo que en estas elecciones se vieron rostros como Alejandro Cabero, Adriana como candidatos al Congreso, la figura de Hernando, creo que yo ayudaría mucho que en un futuro. Yo me acuerdo que en el 2012 en una conferencia en la PUC, Enrique Gersi hablaba, ¿no? Le preguntaron si veía posible formarse un partido liberal y decía que tarde o temprano se iba a dar, que sí veía que había los componentes para que se haga y sería muy, muy interesante que se pueda formar de repente en 5 años o quién sabe de repente a 10 años, que sería también lo más adecuado porque todo proyecto político requiere bastante tiempo en el tema organizativo y el tema de ir base por base a las comunidades, entonces, Exacto. claro, ¿no? Y Sería lo muy... más importante, lo más importante es que a diferencia de otros que han tomado iniciativa, como por ejemplo el Partido Morado, nosotros sí llegamos con ideas. Y algo que, por ejemplo, hizo que el APRA dure 100 años, o me parece que casi 100 años, algo que hizo que el APRA dure tanto tiempo, bueno, espero, bueno, no ha desaparecido, siguen organizados, simplemente han perdido la inscripción, algo que hizo que el APRA dure tanto tiempo es en realidad las ideas, porque es un partido con ideas, es un partido que tiene un ideal, que eventualmente ha variado en el tiempo, pero que mantiene ciertos pilares que hacen que el partido, digamos, tenga duración y que el partido tenga arrastre. En el caso de los liberales, tenemos todo eso, o sea, en realidad estamos de acuerdo en gran parte. Creo que hay liberales un poco más progresistas, hay liberales un poco más conservadores, pero es lo que señalaba al comienzo. Necesitamos partidos con fracciones, no partidos fracción. Partidos que tengan diferentes alas y que al final todos se ponen de acuerdo, pero todos estamos de acuerdo en que acá hay que priorizar la libertad económica y la libertad política. Ninguno de los dos, ninguno se opone a estas dos libertades. Entonces, estamos de acuerdo, hay que empezar algo y empezar a trabajar. Y yo creo que sería un gran proyecto porque tenemos esa ventaja que es importante que el Partido Morado no la tuvo, y es por eso que duró tan poco, y es por eso que una mezcla que ya confundía a la gente no sabía por qué votaba, y al final el resultado es el resultado que han tenido. Han perdido las elecciones, y su líder, no quiero decir que ha muerto políticamente, porque nunca se sabe en el Perú, pero por lo menos por un buen tiempo no lo vamos a tener, porque nunca tuvieron ideas. Las ideas son la base de la política. Claro, y coincido, yo creo que uno de los errores del Partido Morado, tengo amigos del Partido Morado, pero creo que uno de los errores fue definirse de centro, lo cual no está mal, muchos partidos de centro, pero no definir qué era ese centro, ¿no? Y básicamente decir que era un centro republicano. Su error también creo, considero, ¿no? Que fue sumar a gente, por ejemplo, a Susel Paredes, a su lista, a prácticamente personas que no eran del partido, y ahorita vemos sus resultados. Sus tres virtuales congresistas no son ninguno de las canteras del Partido Morado, son todos invitados, ¿no? Ed Málaga, Susel Paredes, Flor Pablo, que también no ha sido antes del Partido Morado, recién se incorporó. Entonces eso muestra una crisis que puede llevar al partido y esperemos que también vemos cómo se soluciona. Y sí, saludo la iniciativa, sería muy bueno que en un futuro se forme un partido liberal porque creo que ayudaría mucho y sería una derecha responsable y que podría quitar ese estigma que hay ahorita en el país de la derecha, ¿no? Que se le ve como una derecha mercantilista y que automáticamente se le asocia como un todo, ¿no? Sería bueno que haya esas pluralidades y esas formas de pensar. Bruno, para ir finalizando ya, comenta brevemente sobre los candidatos presidenciales, Pedro Castillo y Keiko. ¿Cuáles son las propuestas que para ti te llaman la atención de cada uno, las principales propuestas o que también te pueden parecer negativas? ¿Cuál es tu opinión de ambos candidatos? ¿Cuáles son las propuestas que a ti te parecen buenas de ellos? Evidentemente, acá, a ver, yo no he votado por ninguno de los dos en primera vuelta. Sin embargo, creo que, a pesar de todo, creo que Keiko Fujimori tiene una propuesta más responsable, pero por el lado del señor Castillo, realmente no hay nada que salvar. Y su plan de gobierno es
es difícil comentar su plan de gobierno porque él mismo lo cambia en cada entrevista, y si tiene una entrevista por la mañana, dice una cosa y en la tarde dice otra, y su plan de gobierno dice otra totalmente diferente. Entonces es difícil comentar su plan de gobierno, pero sus propuestas son realmente nefastas. Por ejemplo, la prohibición de importaciones. Esto es una cosa que destruiría la economía, porque prohibir importaciones automáticamente significa prohibir las exportaciones, básicamente, porque por reciprocidad ya nadie te va a aceptar la exportación. Ahí, en realidad, él propone la importación, la prohibición de importaciones, especialmente para el sector de alimentos y para el sector de textiles. Lo que es terrible, porque, por ejemplo, la gente de Gamarra, que eventualmente importa algún producto para su producción, o, por ejemplo, cualquier persona que importe algo del sector textil, no van a poder encontrarlo en Perú, o lo van a encontrar más caro, y si es una pequeña y mediana empresa, no va a poder sobrevivir. Mientras que la gran empresa, mientras que las grandes corporaciones que tanto odia el señor Castillo, ellos sí van a poder sobrevivir, van a internalizar esos costos y van a poder seguir operando, evidentemente con algunas molestias, pero lo superan porque son grandes empresas, compran a algún productor, lo producen ellos mismos, entonces logran internalizar esos costos. Las pequeñas empresas no, las pequeñas empresas van a quebrar al instante cuando no puedan, cuando simplemente las sumas y las restas no den. Y esto va a llevar a una mayor concentración empresarial, evidentemente. Y entonces ahí uno se pregunta, ¿a qué apunta el señor Castillo cuando quiere sobreregular tantos sectores y aplicar estas medidas que llevan a una concentración empresarial? Lo mismo en el sector minero. Ahora el señor Castillo ya definió que es nacionalizar, ha señalado que en realidad lo que quiere hacer con las minas es expropiarlas y entregarlas a capitales nacionales, y uno se pregunta, ¿quién va a comprar la mina? ¿Una pequeña y mediana empresa? ¿El dueño de una pollería? Estas personas no compran minas. Quien va a comprar la mina van a ser los Romero, eventualmente los Rodríguez. Entonces, eso va a ser mayor concentración empresarial, que es exactamente lo que detesta el señor Castillo. Entonces uno no entiende realmente por qué propone lo que propone y por qué critica lo que critica. O sea, si odia la concentración empresarial, si odia los oligopolios y monopolios, como yo también los odio, y creo que cualquier persona, cualquier consumidor odia los oligopolios y monopolios, ¿por qué propone lo que propone? Y este es un buen momento también para que los peruanos entiendan, y que este conocimiento dure, y que en realidad los sectores en los que más oligopolios y monopolios se forman son los sectores en los que hay sobreregulación, en los que el Estado interviene. Por ejemplo, sectores de los que usualmente en Perú se quejan, por ejemplo, telefonía, por ejemplo, canales de comunicación, agua. Todos estos sectores son sectores, los créditos bancarios, son sectores que están sobreregulados. Es muy difícil entrar a estos sectores. A ver, como empresa, abre tu banco, a ver, abre tu empresa de agua, a ver, abre tu empresa, abre tu canal de televisión. Es muy difícil. Entonces, evidentemente, si cierras la entrada al mercado, aquellos que están adentro son un oligopolio o un monopolio. Entonces, la mejor forma de acabar con el oligopolio es, evidentemente, levantar esas barreras y generar la libre competencia, que al final a quien beneficia es al consumidor, que va a pagar menos por mejores productos. Y es en realidad a lo que deberíamos apuntar, y es en realidad a lo que ya deberíamos haber aprendido, sobre todo cuando nos quejamos tanto de los oligopolios que ya tenemos en Perú, por ejemplo, en telefonía, canales de comunicación, canales de televisión, y todos estos sectores que ya están sobreregulados suelen tener alta concentración empresarial. Entonces hay que aprender eso, y el señor Castillo también tiene que aprender eso, y sobre todo hay que comunicarlo a la población para que no apoye este tipo de candidaturas. Entonces, sí, las propuestas del señor Castillo son totalmente irresponsables y nos llevarían a eso, a monopolios en todos los sectores, estatales o privados, y esto, como te digo, a quien más afecta es al mismo consumidor. Totalmente de acuerdo, Bruno, en lo que menciona. Y es un tema muy interesante, ¿no? El tema de los monopolios, oligopolios, porque también se presta lo que se ha dicho mucho en campaña y también el año pasado con algunas propuestas que eran inconstitucionales del Congreso, del proyecto de ley, era controlar los precios, ¿no? Decían, no, hay precios que no benefician a la población y hay que controlar los precios, hay que bajarlos cuando la solución, o por ejemplo, el tope de las tasas de interés
cuando la solución en realidad no es como se dice controlar eso, sino es bajar la barrera de entradas y hacer que más competidores entren al mercado, porque al final a más competencia los precios bajan y al final el único beneficiado va a ser el consumidor. Entonces, si coincidimos en esa línea, creo que es importante el tema de la regulación, que también el tema de la regulación de precios, algo que viene desde el año pasado, que al final no se puede dar igual, pero que la solución, la ciudadanía tiene que entender, no es controlar eso, sino es bajar, ¿no? Que entren más competidores, que haya más incentivos, y eso nos ayudaría bastante como país, creo yo, y se podría eliminar de una vez estos oligopolios, que ahorita sí lo hay, aunque no esté permitido. Bruno, mi última pregunta es, ya finalizando la entrevista, ya en un par de semanas, La bueno, tercera última pregunta. no, esta sí, sí o sí la última pregunta, No hay ya problema, no hay problema. para finalizar es, ya bueno, en un par de semanas tenemos las elecciones. Bueno, en Ecuador ya vimos los resultados, ganó Arauz, una derecha. Acá en Perú ya se vienen unas elecciones complicadas, unas elecciones en que gran parte aún no decide su voto, o gran parte no se siente representada, o si vota por una opción va a ser simplemente porque es la menos mala y no porque realmente se siente identificada. Mi pregunta última es, ¿qué recomendación darías más que todos los jóvenes, que son los que más se están conectando, son los que más están activos en política en general? ¿Qué recomendarías a los jóvenes en estas elecciones? ¿Y qué recomendación darías a los jóvenes que tanto buscan una solución en política y quieren hacer algo? ¿Qué recomendarías a la juventud que actualmente nos está viendo, que nos va a ver después, que va a votar en estas semanas? ¿Y qué lo recomendarías a ellos que quieren entrar en política de todas maneras? ¿Qué consejo les darías? Por un lado, creo que la situación que estamos viviendo, que inicialmente fue simplemente en este quinquenio una crisis política, parecía que la política y la economía marchaban por ramas distintas. Luego, a partir de la radicalización de Vizcarra, ya se juntaron estas líneas y estábamos mal económicamente y mal políticamente. Creo que el hecho de que la juventud y toda la población peruana esté sufriendo los estragos de la inestabilidad política y la crisis económica hace que mucha gente se interese en política. Ahora, independientemente de la época electoral, creo que más gente ha tomado interés en política y esto es bueno. Es bueno que los jóvenes se interesen, pero que se interesen de manera responsable. Y para eso viene el tema de la educación y viene el tema de estas iniciativas que me parecen espectaculares. Yo también en algún momento fundé mi podcast con Santiago Sánchez Checa, Andrés Romaña, Alejandro Cabero también, y otros, y comenzamos este podcast también para difundir estas ideas y llegar a ese público joven, que es en realidad el que va a votar en el futuro, o el que ya está votando, y es una población bastante amplia, y es realmente la población a la que todavía podemos, digamos, enseñarle las ideas de la libertad, porque cuando uno ya es mayor, digamos, algunos ya se cierran, otros que han vivido el terrorismo en carne propia, también ya se pegan digamos, a ideas más conservadoras, otros, digamos, cuando uno ya es mayor ya cambia un poco la percepción. Es importante ahora enseñar las ideas de la libertad, libertad política y libertad económica. Estamos en un mundo más moderno, hay que apostar por la libertad política, y también estamos en un mundo más moderno en el lado económico, ya hemos tenido suficientes experiencias. Simplemente hace falta revisar los libros de historia para darnos cuenta de los errores, o sea, lo que propone el señor Castillo, control de precios, ese tipo de cuestiones, vienen del Imperio Romano, o sea, Roma cayó por cuestiones similares, por demasiada intervención estatal. Entonces, y cuando uno revisa los libros de historia, aprende estas cosas. Hay que enseñarle a los jóvenes a través de estas plataformas las ideas de la libertad, las ideas de la libertad económica, de la libertad política, historia, para que no apoyen las mismas ideas, digamos, que eventualmente apoyaron sus padres. Y sobre entrar a política, bueno, para entrar a política no hay que hacer mucho, simplemente hay que ser activo, en las calles, en redes, que es ahora básicamente la arena donde se mueve la política. A mí me gustaría en realidad que sea más en las plazas como antes, pero ahora sucede en redes, es menos romántico, pero igual sucede. Entonces igual participen en redes, participen, ahora, bueno, ahora que hay elecciones también hagan campaña. Si coinciden con algún partido, súmense a algún partido, pero siempre con convicción, no se sumen por, porque me gustó en el momento, pero en realidad no entiendo sus ideas, o me pareció romántico, o simplemente con el corazón. Hay que sumarse a un partido con el corazón, pero también con la cabeza, entender sus ideales y saber por qué apuestan. Y bueno,
comprometerse nada más con la política. La política no es nada más que compromiso con el país, o por lo menos no debería ser más que eso. Y entonces todos esos que están comprometidos con el país, ingresen a política, participen, que el país los necesita. Muchas gracias, Bruno. Gracias por lo que nos has comentado, gracias por todas tus perspectivas, por todo el análisis que has hecho sobre la política. Ha sido de gran ayuda para nuestros seguidores y para los que nos van a ver también después, ya que todavía aquí en Perú es mediodía, así que tenemos para todo el día para que muchas personas puedan conectarse. A todos los que lo vean también compartan y disfruten. No hay mejor manera que hacer política, que como menciona Bruno, participando, con las ideas, informándose, pero también compartiendo el conocimiento. Algo que una ve y que le parece interesante, comparta conocimiento en esta época de redes, para que más personas puedan ver, para que más personas puedan enterarse, para que más personas puedan sumarse y hacer de este país un lugar mejor y una política decente para un país diferente. Muchas gracias, Bruno. Ha sido un placer contar contigo el día de hoy y esperamos contar contigo en futuras decisiones y en los próximos eventos que también tenemos como organización. No, muchas gracias a ti por la invitación y sigue así, que me parece espectacular la iniciativa. Muchas gracias, Bruno, y muchas gracias a todos nuestros seguidores. Recuerden también dejar su like, compartir, difundir, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Si vienen más eventos, tenemos también la presentación de nuestros miembros de la ID de nivel internacional que van a hacer sus ponencias, y también vamos a hacer, creo que este día miércoles, un taller sobre oratoria, y también se viene un evento sobre qué implicaría un cambio de constitución. Así que no se pierdan, tenemos muchos más eventos para todos nuestros seguidores. Estén atentos, conectados a la página de Alianza Indoamericana de Desarrollo. Muchísimas gracias, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao.